rogamos que tú tomes mi mente, mi lengua, mi ser entero y puedas hablar a cada uno de los que estamos aquí. Tú que conoces, Señor, cada problema, cada dificultad que hay en cada vida, en cada hogar, te ruego que seas tu mano, Señor, y atamos toda obra de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera de cuerpo, alma, espíritu y mente en el nombre de Cristo, y te ruego que tu Espíritu Santo inunde este lugar. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Grita un fuerte amén. Que la clase de hoy se llama Intercesión por la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos saben lo que es la misericordia de Dios? ¿Alguno ha experimentado la misericordia de Dios? Y si no la ha experimentado, experimentala, porque si no, el asunto irá mal. Gloria al Señor. Bueno, hay unos que dicen más vale tarde que nunca. No pasa nada, Eloy, ya déjalo así. Así que bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de la oración y la misericordia de Dios. Amén. Muy importante, porque si no, tranquilo. Si no, ponla en tu cuerpo y se moverá. Es que es increíble, ¿no? Sí. Es increíble. Esto es la guerra de Troya. Esto es la guerra total, ¿eh? En serio, es increíble, ¿eh? Más difícil imposible. Si no, no pasa nada. Ya voy hablando yo y ya está. Complicado. Es que esto brilla. No pasa nada, no pasa nada. Eloy. Ahora te busco una hoja y te lo arreglo. No pasa nada. Muy bien. Muy bien. Aquí dice, tristemente de estudios comienza con un enfoque maravilloso, adecuado. La oración junto con el estudio de la Biblia es una disciplina espiritual sumamente importante que todos debemos cultivar. ¿Puede gritar un fuerte amén? Así que bueno, el Señor Jesucristo ya nos habló acerca de la oración. Los discípulos nos hablaron acerca de la oración. Y así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos habla constantemente acerca de la oración. Esto es algo, hermanos, que no podemos abandonar. Porque si nosotros queremos tener comunión con Dios, ¿quieres tener comunión con Dios? Por medio de Jesucristo, lógicamente, porque sin Cristo no hay nada. Entonces necesitamos orar. El Señor Jesucristo dijo, orar sin cesar. Necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos pedirle, necesitamos insistirle en las cosas que pedimos. Recordar que Jesucristo habló de la parábola del juez injusto, ¿verdad? Cuando aquella mujer venía a pedirle justicia de su adversario, y dice la Biblia que el juez era un hombre que no temía a Dios ni a los hombres. Sin embargo, por la insistencia de la mujer, le hizo justicia. Así que dice Dios, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hará cosas a los que le pidan. También dice el Señor que si vosotros, siendo malos, hablando de la humanidad, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué tan fuerte amén? Así que es importante, pero claro, es la oración, tenemos que ir. Surgió una doctrina, la doctrina de la prosperidad y de la superfe, que decía que cuando pedimos algo, ya no hay que pedir más, decían. Y lo siguen diciendo. Porque claro, entonces significa que yo no he confiado con mi palabra. Y el Señor dice que volvamos a insistir. Y ellos dicen que no, que solamente con que pidas una vez ya está. Y no es cierto, ¿verdad? Hay que insistir. Por lo menos hasta que Dios nos responda. Amén. Hay veces que Dios responde al momento, cuando le oramos, y hay veces que Dios se tarda más. Pero lo que sí ha dicho Dios es que Él nos va a responder. No nos debemos cansar. Es bueno pedir oración también a los demás. Pero lo que no podemos hacer es decir que los demás oren por mí, pero yo no oro. Yo tengo que orar. Yo tengo que pedirle a Dios, porque soy el principal afectado. Está bien pedir ayuda, es importante, pero yo tengo que orar a Dios constantemente. Pedirle a Dios por la petición y esperar que Dios me dé una respuesta, o que me dé una respuesta. Dios me puede decir que no, cuidado. No pensemos que es obligatorio de que Dios
siempre nos concede la petición, porque a veces nosotros no conocemos el futuro, Dios sí lo conoce. ¿Por qué tan fuerte amén? Entonces, conforme a ese conocimiento, Dios nos va a responder, porque nosotros a veces podemos pedir cosas que no conviene. Pero dice la palabra que cuando pedimos y no pedimos bien, no recibimos. Así que es importante también tener sabiduría a la hora de orar. Amén. El otro día estaba yo diciendo el jueves que cuántas personas, ¿verdad?, me han llamado para pedir oración. Claro, una madre, un padre, no quiere que su hijo vaya a la cárcel. Eso es evidente. Aunque sea el criminal más grande, ¿no? Pero cuando a mí me llaman pidiendo oración, hermano, ora por mi hijo, que el juicio salga bien. Y yo oro. Primero, si ha cometido un pecado, oro para que se arrepienta. Amén. ¿Por qué? Porque la ley dice que si alguien ha cometido un delito, lo tiene que pagar. Ahora, el perdón de Dios es inmediato. Pero cuando alguien ha cometido un delito, tiene que pagarlo. Entonces, esa oración que la madre con dolor de su corazón pide, no es correcto. Porque si el hijo ha cometido un crimen, la madre tiene que comprender que lo tiene que pagar. Claro, todas las madres no creen que su hijo haya cometido un crimen, ¿no? Eso puede ser que en muchos casos, atención, hay mucha injusticia, enorme injusticia, y es verdad que hay mucha gente que no lo ha cometido, ¿verdad? Pero si lo ha cometido, pues lo ha cometido. Así que el Señor nos ayude para orar siempre con misericordia y siempre nuestra oración tiene que ser encaminada a que la persona reciba a Jesucristo como el dueño y Señor de su vida. Porque de nada sirve que una persona sea sano de una enfermedad o sea librado de la cárcel si no tiene a Cristo en su corazón. Sin Cristo no vamos a ninguna parte. Sin Cristo, lo que la palabra de Dios describe es que hay condenación eterna. Con Cristo hay salvación. Amén. Así que importante. Así que bueno, aquí nos está hablando de una conducta de vida que está en la palabra, que el cristiano tiene que orar. Tiene que buscar al Señor, ¿verdad? Y es muy importante que nos habituemos diariamente a orar al Señor. Es importante que en la vida de un cristiano, yo sé que a veces ocurre que oramos al Señor y parece que no ocurre nada, pero sí ocurre. Aunque tú y yo no nos demos cuenta, ocurre. A lo mejor parece que la situación es la misma, pero no es la misma. Las cosas cambian. Dios tiene todo el control. Amén. Nosotros no debemos y tenemos que tener también fe, ¿verdad? Fe. Muy bien. La verdad central dice: Dios escucha atentamente la oración intercesora de los creyentes. ¿Qué te parece? Aleluya. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Qué dijo el Señor? Tú ora que yo no te oigo. Aleluya. El que pide, al que llama, claro, Dios responde. No responde a veces de la manera que nosotros queremos, pero Dios responde y hará la obra en su momento. Yo hay peticiones que yo desearía que se cumpliera hoy, ahora mismo, pero sigo esperando. Pero yo sé que Dios va cambiando las circunstancias en su manera, poco a poco. Él sabe todo, ¿verdad? Así que es algo importante. Así que debemos creer que Dios escucha la oración. Y también aquí está hablando de interceder. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es cuando tú oras por los demás, que es muy importante también. Es importante que tú ores y también es importante que tú y yo, como personas que deseamos que Dios nos responda a nosotros, debemos orar también por los demás. No es lo mismo, compréndame, cuando oras por ti mismo, por un problema tuyo personal, cuando oras por los demás. La carga es distinta, es normal, porque no te afecta tanto. Pero yo siempre que oro, que me piden algo, yo siempre le pido, digo: Señor, ayúdame, como si fuera para mí, ¿verdad? Aunque yo no lo sienta, pero es una petición en el sentido de que de la misma manera que yo deseo que Dios me ayude, deseo que Dios ayude a los demás. Esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón. Siempre recuerdo el testimonio de Carlos Anacondia, que en el año 90, cuando celebremos las campañas ahí
enfrente de ahí de la gasolinera de la Concordia, no, del cruce de ahí. Pues resulta que había una hermana que estaba orando, ella estaba enferma, lo contó en el testimonio, y en vez de centrarse la oración en ella, se centró por una amiga suya que había traído y que necesitaba sanidad. Y cuando terminó, se encontró que la que había sido sana era ella. Grita fuerte, amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Así que, y ella subió arriba y ella dijo, yo estaba abajo, estaba preocupada por mi amiga, estaba orando por ella y yo estaba enferma, pero me olvidé de mí. Fíjate qué cosa, ¿eh? Pero Dios no se olvida. Y entonces cuando terminó, subió arriba y dio testimonio de que ella fue sanada. Dar un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el versículo clave, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es algo importante porque nos está hablando de la oración en el Espíritu. Claro, lógicamente está hablando de aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es importante recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y lo que está diciendo aquí es que cuando uno habla en lenguas, ora por cosas que uno no sabe, pero que el Espíritu que está dentro de nosotros sí sabe. Pues, amén. Así que es muy importante esto, ¿verdad? El Espíritu intercede por nosotros de una forma que nosotros no comprendemos y nuestra mente no logra comprender lo que decimos, pero Dios sí lo sabe. Ahora, aquí está hablando de los que reciben el Espíritu Santo, pero de igual manera, si no has recibido el Espíritu Santo, también cuando tú oras, ¿verdad? Dios te ayuda y a veces nos dirige en la oración a orar por cosas que a lo mejor en ese momento no están en nuestra mente y oramos y sin saberlo estamos orando por cosas del futuro, ¿verdad? Dios también nos dirige. Es su Espíritu Santo que está ahí y no nos abandona. Amén. Gloria al Señor. Ahora aquí lo que estoy hablando es que oración con fe. 1 Juan 5:14. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es importante que tanto que sea en la intercesión como cuando oramos por nosotros mismos o por nuestra familia, creamos que Él nos oye. Esto es muy importante, porque si tú no crees que Dios oye, entonces la oración es muerta, no sube. Pero si creemos que Él nos oye, entonces la petición se va a cumplir. Muchas veces cuando nos ponemos a orar, claro, yo me reconozco pecador. Reconozco que yo no he hecho méritos para alcanzar la bondad de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hicieron méritos. Y por eso Dios dice, y esto es muy importante entenderlo, que cuando Él nos oye, dice, no es porque tú quieras, es porque yo quiero. Y es por mi misericordia. ¿Puede que tan fuerte, amén? Hay que comprender ese versículo que me parece que está en Romanos, que no es porque nosotros queramos, sino porque Él, de su buena voluntad, quiere escucharnos. Yo tengo que creer que Dios tiene buena voluntad y no por lo que tú o yo podamos haber hecho, porque no hemos hecho nada para merecer la misericordia de Dios. Si alguno se cree que es tan bueno o buena, que es digno de recibir la misericordia de Dios, te equivocas completamente. No hay ni uno bueno, dice la palabra del Señor. Todo es por su misericordia. Pero yo tengo que creer en la misericordia de Dios. Un poquito fuerte, amén. ¿Crees en la misericordia de Dios? Entonces Él te oye. Siempre que vamos a través de Jesucristo, Él nos oye. Y es muy importante que yo entienda que Él me oye. Ahora, la respuesta vendrá cuando Dios quiera. Pero tengo que entender que Él me oye. Esto es muy importante. Hay a veces
que uno siente la respuesta al momento. Es decir, sé que Dios me ha escuchado y sé que voy a obtener la respuesta. A veces no la obtienes al momento, pero sin embargo la respuesta viene, ¿verdad? Y viene la petición que le has hecho al Señor en el momento que menos lo esperas. A veces puede pasar un día, a veces puede pasar un año o puede pasar 2. Lo importante es que no perdamos la esperanza, la fe de lo que Dios ha dicho en su palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la va a dar. Por ahí tan fuerte, amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora tenemos la lectura. La voy a leer rápidamente porque como vamos un poquito estrecho de tiempo, la leo. ¿Verdad? Bueno, ya ven ahí los pasajes que hay. Son versículos saltados uno de otro en Génesis. Dice, empieza en Génesis 8:17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, y hallaré allí a 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá hallarás allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá hallará allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Qué interesante, gloria al Señor, ¿verdad? Abraham intercediendo por una ciudad donde la maldad era en extremo. Ahora, Abraham no está orando por los malvados, porque si Dios, atención, ha dicho voy a destruir por la maldad, Dios no le puede decir, Abraham no le podía decir, Dios mío, salva a los malvados. Le podía haber pedido que se arrepientan. Pero el asunto es que el juicio de Dios ya estaba determinado. Y cuando Dios determina una cosa, ya no se cambia. Amén. Porque Dios ve las cosas, ve el futuro, ve que en esta gente no iba a haber arrepentimiento y Dios no cambia. Igual pasó cuando Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl desobedece y Samuel empieza a llorar por Saúl y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Le dice Dios a Samuel, habiéndolo yo desechado. ¿Por qué lo desechó? Porque era un hombre que no se arrepentía, solamente quería la gloria delante de la gente, pero no un arrepentimiento de corazón. Y entonces Dios dijo, yo a este no lo quiero. Es decir, cuando Dios toma una determinación, Dios dice, se acabó, no hay más. Y en este caso, con Sodoma y Gomorra es lo que sucedió, ¿verdad? El pecado había llegado tan lejos que Dios dijo, basta. Ahora, lo que aquí nos muestra es que Abraham es un intercesor, un hombre misericordioso. Gritan fuerte, amén.
Un hombre de fe, un hombre que está pidiendo que no castigue al justo con el injusto, ¿verdad? Y entonces le pide, bueno, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿perdonarás la ciudad por amor a los 50 justos? Claro, si hay 50 justos no la voy a destruir. ¿Por qué? Porque a pesar de que los demás de la ciudad eran malos, si hay 50 justos, significa que también hay familiares, ¿verdad? Entonces, a veces los familiares son librados por causa de los creyentes. Si uno muere, el familiar inconverso, si no se arrepiente, se va al infierno y el creyente se va al cielo. Amén. Pero mientras que hay vida, pues Dios, por amor al creyente, guarda de la muerte a aquellos que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque le afecta también a los demás. Entonces, cuando está orando Abraham, está diciendo, si hubiera 50 justos, o 45, o 30, o 20, perdonará la ciudad. Y él llega hasta 10, lo haré por amor hasta los 10. Pero no había 10 justos. Ahora, ¿quién dice la Biblia que el único que era justo? Lot. Amén. Entonces, Dios no podía dejar a Lot y a su familia ahí dentro. Amén. Y por eso le envía ángeles para sacarlos de la ciudad. Y esto nos recuerda, que luego seguramente leeremos, que la iglesia de Cristo está aquí. Y mientras que la iglesia de Cristo esté aquí, el anticristo no puede dominar. Grita fuerte amén. Porque la iglesia de Cristo está aquí. Ahora, cuando la iglesia del Señor se vaya, entonces el anticristo se va a manifestar porque el mundo está listo para recibirlo. El mundo está listo completamente. Al mundo le importa, con perdón de la expresión, un pepino las cosas del Señor. Por eso el mundo se ha rebelado contra Dios y solamente el momento falta que la iglesia sea quitada y el anticristo se va a manifestar y va a dirigir al mundo a la destrucción. Primero los va a engañar, ¿verdad? Va a engañar a Israel también, y va a engañar al mundo. Lo que pasa es que Israel a mitad de la tribulación se arrepiente, pero el mundo no. Porque la palabra de Dios declara que cuando vengan las plagas, dice que ni aún con esas el mundo se va a arrepentir. Usted viendo lo que está pasando con la pandemia. Bien, la pandemia, porque atención, los juicios que vienen de parte de Dios, no es que Dios de forma directa los envía, sino que Dios quita su mano de este mundo, como dice la palabra. Cuando la iglesia es quitada, el Espíritu Santo se va y lo deja. Porque el mundo ha rechazado a Dios. Y entonces, ¿quién es el que trae el castigo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás es el que viene dando leña. Porque Satanás odia a la humanidad y quiere destruirla, ¿verdad? Y dice la palabra que aún con el castigo que vendrá, la gente no se arrepentirá. Y dirán a los montes, cúbrenos, cúbrenos del castigo, pero no se arrepentirán. Y líbranos de aquel que está sentado del Cordero de Dios. Porque es el momento de justicia. Dios quita su mano poderosa y viene el castigo. Así que la gente, con toda la maldad que hay, no se arrepiente. Ahora mismo estamos en pandemia. El hombre se está preguntando a veces tonterías, que si esto viene de China, que si la han dejado escapar aquí. Sea lo que sea, da igual. Cristo dijo que iba a pasar. Capítulo 24 de Mateo, versículo 7. Vendrán plagas y pestes. Y vendrá una y otra, porque es el tiempo de su venida. Ahora esta se marchará, pero tardará 4 días y vendrá otra. Y el hombre seguirá con su maldad. Es impresionante, pero la palabra de Dios lo dice. Lo único que nosotros, hermanos, nos cuidemos para no caer en una de esas trampas del enemigo. Gritan fuerte amén. Amén. Y que no nos arrastre en el nombre del Señor Jesucristo. Y que cuando Cristo venga, nos podamos ir con Él. Porque pobretico de aquel que se quede aquí, de la que viene encima. Claro, los primeros 3 años y medio son de paz, como dice la palabra del Señor. Cuando los hombres digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. ¿Por qué van a decir paz y seguridad? Porque el diablo, a través del anticristo, le va a dar dinero, le va a dar casas. Porque lo dice en Daniel, que todo aquel que reconozca al enemigo le va a untar pasta.
Y la gente por el dinero, hermano, le dirá al anticristo, ponme 200 sellos aquí, ven por todas las partes, por donde quiera. Tú dame la pasta. Y se dejarán poner sellos por todas partes, negando a Dios. Si ya antes que venga el anticristo ya lo han negado a Dios, ¿verdad? Así que la iglesia está aquí. Y como ahora veremos, que den gracias porque la iglesia está aquí. Porque si la iglesia no estuviera aquí, ya vendría el castigo. Primera parte. Y Abraham oye el juicio de Dios. Y vamos a leer aquí estos versículos. La que dice, los varones, que eran ángeles, que bueno, representan la Trinidad de Dios, dice, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos, atención, la omnisciencia de Dios aquí, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muy importante aquí lo que dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Amén. Y por eso te digo, hermano, ¿encubrirá Dios lo que va a hacer contigo? Dios no te lo va a encubrir. Si tú y yo somos gente de Dios, gente que oramos, gente que le buscamos, Dios te hará saber el futuro. Y tan fuerte amén. Porque está escrito en su palabra. También en cuanto a su venida, Él nos ha dejado escrito, los del mundo no conocen. Pero dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses que tú y yo no estamos en tinieblas. Tenemos la luz de Cristo. ¿Y cuál es la luz de Cristo en nuestra vida? La palabra de Dios, la Biblia. Cristo fuerte amén. Así que lo que dice es, cuando llegue aquel día, no os pillará en tinieblas. Vosotros no sois de las tinieblas, sois de la luz. Por eso el día de la venida de Cristo no os puede pillar de sorpresa. Si te pilla de sorpresa, si el Señor viene y te has quedado, pues es porque la vida no estaba bien. Por eso, hermano, en mi corto entendimiento, yo sé que Cristo viene pronto. Yo sé que no puedo poner día, puedo poner fecha, pero yo sé por la palabra de Dios que estamos a las puertas. Y que cada señal que hay, hermano, a mí me deja, bueno, no temblando, pero sí que, más bien con alegría, porque digo, ya está aquí el Señor. Esto de las pestes de la pandemia, que va a venir más. Yo he hablado con algunos hermanos médicos, Miguel Leal, que es médico dentista, y le he dicho, no, viene. Y él me dijo, viene un virus de tuberculoso. Y el otro día lo dijeron por la televisión. ¿Qué te parece? Que viene porque en el momento que se va enfriando, se va calentando la tierra y se derrite, ¿cómo le llaman? La zona esta. Exacto. Entonces, dice que hay virus que ya estaban desde el principio de la creación, pero que no salen por causa de que en la tierra había calor. O sea, estaba la zona esta. Pero a la medida que se va derritiendo, esos virus dicen que van a salir. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que dicen que puede haber ocurrido con China. Bueno, que claro, se ve que los virus, efectivamente, algunos dicen que China lo tenía en el laboratorio, no que lo creó, que es muy distinto, sino que lo tenía para tratar de controlarlo, porque como esta gente se come serpientes, se come murciélagos y se come todo lo vivo y por haber, algunos piensan que mutó y entonces lo tenían en el laboratorio para ver si podían sacar alguna medicina y que por ahí se les escapó. No que lo creó. La gente no puede crear los virus. La gente puede crear bombas químicas, eso sí, pero los virus no. Entonces algunos están diciendo que se les escapó, ¿verdad? Así que Dios, que en su omnisciencia supo lo que iba a suceder, lo profetizó en la Biblia. Los del mundo les da igual, pero para ti, para mí no. Conocemos la palabra del Señor y sabemos que esto iba a suceder. Amén. Así que Cristo viene pronto. Muy bien, vamos adelante, que el tiempo se nos va escapando. Abraham fue llamado amigo de Dios, Padre amado de la gloria, Jesús bendito. Amigo de Dios, algo íntimo, un amigo especial. Sabemos que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Pero en el sentido que le llama amigo, es como
algo más cercano, más íntimo, ¿verdad? Algo hermoso. Qué bueno es que también el Señor nos llamó, por su misericordia, amigos de Dios. Dice, Dios declaró su desaprobación del pecado. Génesis 18, 20 al 21. Vamos a ver qué dice. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es decir, Dios desaprueba el pecado. Aunque la humanidad ha cambiado y ha evolucionado, la gente se piensa que si ha evolucionado la gente, como que el pecado, que lo que era pecado antes, ahora no es pecado. ¿Tú crees que eso es así? El pecado de la homosexualidad era pecado en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo en el Nuevo. Y la Biblia lo dice con extrema claridad. ¿Era pecado en el Antiguo Testamento echar mentiras? Pues es mentira en el Nuevo. Y así, ¿era pecado en el Antiguo Testamento el adulterio? Pues sigue siendo pecado en el Nuevo. Ahorita fue de amén. Porque tú ves la televisión y parece que todo es jauja, ¿no? Aquí el pecado no existe, como algunas iglesias andan predicando por ahí. No, el pecado sigue siendo el mismo y la palabra de Dios dice que Dios no ha cambiado. Grita fuerte amén. La palabra de Dios dice que en Él no hay sombra de variación. Tú sabes que la sombra varía. Te pones ahí y a lo largo del día, bueno, pues Dios dice que eso lo ha creado Dios. Dice, en mí no hay sombra de variación, o sea, yo no cambio. Estoy exactamente en el mismo lugar, en la misma posición que desde el principio. Amén. Por mucho que la gente evolucione, por mucho que salgan doctrinas raras y extrañas y digan toda pantufla que quieran, Dios no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Y precisamente uno de los castigos del Señor, porque dice la gran apostasía de la humanidad, ¿en qué consiste? El negar, Dios ha dicho blanco y el hombre dice negro, ¿verdad? Dios ha dicho negro y el hombre dice blanco, es decir, cambian la ley de Dios. ¿Y qué dice la palabra de la homosexualidad? Que ellos cambiaron el uso natural, encendidos en su maldad y en su lascivia, y hombre con hombre y mujer con mujer. Romanos capítulo 1, puede leértelo entero. Lo dice con extrema claridad. Por eso Dios dice, les envió, les abandonó a su error. Porque Dios no puede soportar el pecado. Y por eso llega a Sodoma y Gomorra y dice, ya te fulmino. Y esa va a ser la condenación del hombre. Es decir, ¿qué es lo que dice Cristo cuando dice que va a venir Él? Que su venida sería como los tiempos de Lot, que es los tiempos de Sodoma y de Gomorra. ¿En qué tiempos estamos hoy? Por eso Cristo viene pronto. Grita fuerte amén. Amén. Cristo está a las puertas. Rápido, que quedan pocos minutos, quedan 10 minutos. Dios no cambia. Él es el mismo. 1 Corintios 6, 9 y 10. Para que entendamos, ¿verdad?, que Él no cambia. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. O sea, está claro como el agua. ¿Por qué está diciendo no erréis? Porque el hombre siempre ha tratado de contradecir a Dios. No, Dios, tú no eres justo. Tú no, como aquel testimonio que hay que eso está en periódicos antiguos, que contó Raimundo Jiménez, que había un grupo en Nueva York, un grupo de ateístas. Yo ya lo he contado en alguna ocasión. Y ciertamente en Nueva York hay grupos de ateístas que son terribles, son gente mala, de verdad, ¿eh? Y entonces, pero estoy hablando por lo menos de 1950 aproximadamente,
donde el presidente de los ateos dijo: yo voy a desafiar a Dios. Si Dios existe y es hombre, que baje. Ya ves tú alguna. Oye, si no crees en Dios, ¿cómo va a bajar? Vamos a ver. Si no crees en Dios que existe, ¿cómo va a desafiarle? Te falta un tornillo, muchacho. Pero él lo que quería era burlarse delante de todo el mundo, delante del cristianismo, que Dios no existía. Y se fue a una montaña, eligió una montaña, y parece ser que ahí había periodistas. Y dice que sacó una espada y le dice: tú, Dios, si eres hombre, baja. Venga, si eres macho, ven aquí, que vamos a pelear. Y dice que en aquel momento una mosca, un moscarrón. Y mira que estaba Dios dentro. Cayó muerto asfixiado por la mosca. Una aplauso. Ay, Dios mío, que no me alegro de eso, ¿eh? No me alegro, pero hijo mío. Pero ¿a quién se le ocurre primero que si tú no crees que Dios existe, cómo lo vas a desafiar? Y segundo, que realmente es una falta de educación para los demás. Así que es una tontería desafiar a Dios. El hombre de hoy día está desafiando a Dios. Y las consecuencias, pues las va a pagar. Porque Dios, en el momento que Dios quita su mano, Dios no tiene que decir, hacer así: te mato, te mato. No, no, entre ellos mismos. Estamos viendo las controversias que hay en el mundo, guerras y todo esto. Eso es por el hombre, es el hombre mismo que se mata unos a otros, ¿verdad? Es increíble, pero es así. Y todo eso lo dirige el demonio, que el Señor lo reprenda. Por eso, hermanos, nosotros vamos a andar en santidad y Dios nos guardará. ¿Puede tan fuerte? Amén. Muy bien. Así que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Muchas personas pueden testificar de la gracia y la misericordia de Dios a pesar de haber vivido años en pecado. Nosotros podemos testificar, pero en la actualidad, ¿por qué Dios no destruye la humanidad? Ahora estamos peor que en Sodoma, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto podemos testificar de la gracia y la misericordia de Dios? Yo puedo testificar de ello. ¿Por qué? Porque yo fui pecador y me arrepentí. ¿Y por qué no me destruyó Dios cuando estaba en el pecado? Muy sencillo, porque Dios vio el futuro y vio que me iba a arrepentir. Amén. Y en el mundo, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Por qué Dios no destruye? ¿Verdad? Todavía. Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Llegará. Pero Dios no, atención a esto que es muy importante, Dios no desea castigar a nadie. ¿Cuántos lo saben? Si Dios deseara castigar al mundo, entonces Cristo no hubiera venido y se hubiera dado la cruz del Calvario para que la gente se arrepintiera. Dios no desea el castigo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Esperar. Aunque Dios sabe el futuro, pero Dios espera para que todos se den cuenta que lo que Dios desea es el arrepentimiento. Para que la gente no muera. Grito fuerte, amén. Dios no quiere que la gente muera. ¿Verdad? Esto es muy importante. Y así que Dios a nosotros nos perdonó. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Arrepentimiento. No hay más. Pero claro, llegará un momento en que el tiempo se cumplirá, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Juan escuchó el número. ¿Verdad? ¿Y qué número es ese? El número que Dios sabe de los que se van a arrepentir en esta tierra. Sabe un número. Entonces, cuando llegue a ese número que se completa, se acabó todo. ¿Por qué? Porque Dios en la omnisciencia, en su omnisciencia, conoce quién se va a arrepentir y quién no. Entonces, cuando Juan está diciendo, yo escuché el número, ahí, hermano, ya Cristo viene. Y de vuelta, amén. Gloria al Señor. Rápido, que nos quedan 7 minutos. 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, atención a esto, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ha leído ahí? ¿Qué es la ira venidera? La ira venidera son los 7 años que la Biblia nos habla de tribulación en esta tierra.
que antes de los 7 años la iglesia de Cristo es arrebatada, entonces Dios abandona, o sea, Dios está en todas partes siempre, eso no lo puede evitar, pero Dios deja de manifestar su poder, deja de controlar la tierra por el espacio de esos 7 años, ya que el hombre es el que ha desechado a Dios, ¿verdad? Entonces, esos 7 años, los 3 primeros y medio, ya saben, son de paz, y los 3 años y medio siguientes son de una tribulación terrible como nunca jamás hubo en la tierra. Va a ser impresionante, ¿verdad? La palabra de Dios lo declara, que en una tribulación cual nunca hubo desde la fundación del mundo. Es decir, que el hombre ha visto muchas cosas, pero lo que está hablando de la gran tribulación es terrible lo que va a suceder. Los únicos que van a ser librados como un trato especial será Israel. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios estableció para su arrepentimiento, como está escrito en Romanos, que todo Israel se arrepentirá, ¿verdad? Y Dios lo va a guardar. No obstante, muchos de ellos, lamentablemente, tristemente, van a morir. Van a ser asesinados por el anticristo. Aunque la palabra de Dios dice que Dios le va a dar la victoria, porque tan fuerte amén, pero muchos van a morir, van a dar su vida. ¿En qué momento? Bien, en ese momento, un transcurso de tiempo muy breve, cuando dice la palabra que el falso profeta pide adoración para el anticristo, y entonces dice la Biblia que el que no le adoraba lo mandaba a matar, lo ejecutaba. En ese momento Israel es cuando ellos aceptan a Jesús y niegan al anticristo. Y entonces le entra una rabieta que los quiere matar. Lo que pasa que el resto es librado de la muerte. Gloria al nombre del Señor por ello. Le da un trato especial y luego ya ahí, al cabo de los 7 años, es cuando Cristo viene al Monte de los Olivos en Israel y establece su reino desde ahí. Y nosotros, la iglesia que antes nos hemos ido, vendremos con él. Pero aquellos creyentes que no se han ido, pues lo pasarán mal, ¿verdad? Difícilmente tendrán la salvación. No digo que no la puedan tener, pero difícilmente. Muy bien, creo que esto ya casi que lo vamos a terminar, 3 minutos. Dice, segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 15. Y ahora, atención, con esto ya termino porque es muy interesante. Sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, atención, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate bien esta palabra, para ser salvos. Porque por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, por que sea por la palabra o por carta nuestra. Pero quiero hacer hincapié en que en el versículo dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, atención, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa esto? La tierra ya ha sido predicada en varias ocasiones. En la actualidad, aunque hay que seguir predicando, ¿verdad? Hay que hacerlo porque Cristo lo mandó, pero, hermanos, el mundo está muy evangelizado. Hay algunas partes que pueden faltar. El mundo sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario, aún hasta los musulmanes. ¿Puede tan fuerte amén? Lo saben.
Entonces, todos estos lo rechazan a Cristo. No quieren el Evangelio porque quieren vivir a su manera, muchos de ellos. Y algunos que dicen que lo reciben, pues están en la idolatría, más que en otra cosa. Así que, cuando viene la ira de Dios, viene por causa de que ellos lo rechazan. Rechazan la ira de Dios. Nosotros tenemos que orar, interceder por este mundo perdido, hermano. Porque la Biblia lo manda. Abraham oró por Sodoma y por Gomorra, aunque estaban perdidos en los pecados, horriblemente. Nosotros no podemos odiar a nadie. Grita fuerte amén. Cuando hablamos del pecado, de la homosexualidad y del lesbianismo y todo esto, no es porque nosotros odiemos a las personas. No queremos el pecado, pero no odiamos a las personas, amamos a las personas. Por eso aquí vienen homosexuales, los recibimos con amor, con misericordia, pero saben nuestra posición. Amén. Y bueno, algunos de ellos han cambiado, otras veces han cambiado a rato, otras veces no, pero bueno, la voluntad de la persona es lo que es. Nosotros tenemos que predicar a todos. Ahorita fuerte, amén. E interceder por todos para que se arrepientan. Nosotros no somos, claro, la gente que quiere que nosotros aceptemos el pecado dice, ustedes son homófobos. ¿Qué homófobo? Homófobo eres tú. Que quieres que a ti no te importa si el homosexual se muere o se mata, a ti no te importa nada, te da igual. Porque hay homosexuales que están pidiendo ayuda. Y resulta que al homosexual que pide ayuda le multan en Madrid con 45.000 euros. Porque si va a un psicólogo, mira, la maldad a mí me revienta. Si tú dices esto por los medios de comunicación, te meten preso. Pero ha habido homosexuales que han ido a pedir ayuda y dice la ley que al homosexual que pide ayuda para cambiar, 45.000 euros de multa. Están locos como un cebollo, perdona. Eso está en la ley, ¿eh? Ojo, eso no tiene eso está en la ley. Están locos, hermano. Están locos. Es la maldad, es el negar, ni siquiera la ayuda que la gente necesita. Así que, hermano, damos gracias a Dios, porque tú y yo tenemos la luz del Evangelio. Amén. Da un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Amén. Y vamos a seguir haciendo la labor que a nosotros corresponde. Y si alguien nos pide ayuda, se la vamos a dar. Amén. Porque para eso estamos. Ahora, no para apuntar a la gente. No, ayuda al que la pida. El amor de Cristo tiene que estar en nosotros para todos. Aún si un asesino viene, pide ayuda, tiene que ir a la cárcel, evidentemente. Pero si pide ayuda a oración nuestra, se la ofrecemos. ¿Por qué? La persona que comete un crimen tiene que pagarlo, pero el perdón de Dios está siempre. Amén. Oramos y pasamos la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te rogamos que tú nos ayudes a interceder, Señor, por este mundo lleno de pecado y de maldad, Dios mío. En el nombre de Cristo te ruego que tengas piedad, Señor, y que tú nos des sabiduría para saber cómo tenemos que hablar en estos tiempos, Señor, cuando hay tanta enseñanza mala y contraria. Ayúdanos a tener el equilibrio, el amor, la misericordia y la sabiduría de cómo anunciar tu evangelio y de cómo interceder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.